Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Moreno Noticias, semanario de actualidad, especial balotaje. Estábamos esperando, día 19 de noviembre del 2023, hay presidente electo en la República Argentina, es Javier Milei. Justamente estábamos esperando que saliera a hablar el presidente electo, varios bemoles para analizar, pero los resultados a nivel nacional, y ahora vamos a estar desmenuzando qué es lo que pasó con la provincia de Buenos Aires, qué pasó con General Rodríguez, qué pasó con Moreno. Ahora en instante, indica que Javier Milei le sacó casi 11 puntos de diferencia a Sergio Massa en un resultado que no era inesperado, por lo menos a nivel nacional. Ya el jueves a la noche, viernes, algunas encuestas daban una victoria del candidato liberal libertario, como se definió él hace un ratito en el discurso que dio, y que, se hablaba de 3, 4, 5 puntos de diferencia, no esta diferencia. ¿Y por qué se dio esta diferencia? Ahora lo vamos a estar hablando, porque consideramos nosotros, y seguramente es el análisis político que se va a hacer, que ya se está haciendo a esta hora, lo vamos a estar comentando por lo menos desde nuestro punto de vista. Hace instante nada más, hace 5 minutos Javier Milei salió en el búnker de La Libertad Avanza a hablar a sus fiscales, a sus dirigentes, a su militancia, y dio algunas precisiones de lo que puede llegar a pasar a partir de mañana mismo. A ver, quedó claro, o por lo menos que las omisiones tal vez fueron más relevantes que tal vez algunas de las cuestiones que dijo, porque no habló de economía, no habló de dolarización, no habló de la suerte del Banco Central, entre otras cuestiones, no habló de recortes en lo que tiene que ver con los subsidios y planes sociales, sino dio un discurso con aspectos mucho más generales de lo que por ahí se podía llegar a esperar como indicios a los mercados. Recordemos que mañana en la República Argentina es feriado, por lo tanto no hay bancos, no hay mercado de valores, por lo tanto recién el impacto de esta victoria a nivel local se va a conocer el martes, pero ya seguramente mañana los mercados internacionales, Nueva York, Chicago, los de la Comunidad Económica Europea, mañana van a dar algún tipo de señales. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero por lo pronto no dio precisiones con respecto a materia económica. ¿Qué va a pasar con la dolarización? ¿Cómo va a ser la transición? Lo vamos a ir conociendo en los próximos días. Llamó a tener una transición ordenada. Minutos antes, 1 hora y pico antes en realidad, había salido Sergio Massa a reconocer la derrota. Después empezaron a conocer los resultados parciales. Ya está escrutado, a ver, eso que tenemos ahí mostrando en pantalla, es escrutado el 97,48% de los votos. A ver cómo está ahora, porque ya estábamos camino al 100. 99,22% escrutado. Los resultados en estos momentos es... esto es provincia de Buenos Aires, estaba diciendo cualquier cosa. No tan distinto. 99,18% escrutado de las mesas. Sergio Massa estaba en 11.505.612 votos, 44,3%. Aumentó un poquito, disminuyó un poquito Javier Milei, 55,69%, 14.465.577 votos. Obviamente nada pone en riesgo la victoria del candidato libertario. El escrutado del 99,18%, 103.674 mesas sobre 104.520 mesas. Faltan menos... 900 mesas aproximadamente escrutar, poco más de 900 mesas. Lo que me llamó la atención es el voto en blanco, bajo, el 1,55%. Yo presumía un voto en blanco mucho más significativo, una participación del 76,32%, más alta que la generales, si no me equivoco. Tendría que ver los resultados totales, pero volviendo a lo que decía Javier Milei, que justamente era lo que estaba esperando antes de arrancar este breve envío con los resultados tanto de Moreno como de General Rodríguez.
Dijo que hoy comienza la reconstrucción de la República Argentina, que se definió como un presidente liberal libertario. Dijo que este es el fin de la decadencia argentina, que va a ser un gobierno limitado, dijo limitado, habría que analizar a qué se refería específicamente, obviamente limitado entiendo en el contexto del discurso que estaba hablando y que estaba dando que era un gobierno limitado en la injerencia del mismo en la vida cotidiana. Dijo que se van a respetar los compromisos asumidos, dijo que se iba a respetar la propiedad privada y el comercio libre. Dijo que la mitad de los argentinos son pobres y un 10% está en la indigencia. Dijo que abrazan el modelo para ser una potencia mundial. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, como parafraseando al general Juan Domingo Perón, un guiño. Aquellos que se resistan serán implacables, el gobierno, sobre todo si usan la fuerza para defender sus privilegios. Fui tomando algunas anotaciones mientras iba hablando. Estoy buscando una... sí, lo había dicho Juan Domingo, pero me quedé dudando, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pero bueno, me quedé dudando si había sido de Perón o Perón había parafraseado a alguna otra persona. Pero bueno, no lo encuentro ahora, pero sí, estoy casi seguro que fue Juan Domingo Perón y un guiño. Perdón. No hay lugar para tibiezas, dijo también. Tienen que avanzar rápidamente los cambios estructurales, trabajar juntos del 10 de diciembre todos los argentinos. Se terminó una forma de hacer política y comenzó otra, dijo Javier Milei hace instantes. Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal. Algunas de las frases que fue soltando en un discurso que hizo lectura el presidente electo. Hay que hacer lo mismo que se hizo en nuestro país en el siglo XIX. Bueno, evidentemente lo que pasó en el siglo XIX con respecto a la economía era un modelo agroexportador principalmente. Tal vez era la referencia económica más cercana a esa. Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal. En 35 años seremos una potencia mundial, dijo. Hoy vamos a festejar la victoria en la batalla. Vino de las fuerzas del cielo. Algunas de las palabras del discurso que brindó Javier Milei hace instantes desde el búnker en la capital federal hacia, vuelvo a repetir, los fiscales, los dirigentes. También había dirigentes de Juntos por el Cambio. No sé, estaban esperando la llegada de Mauricio Macri. No sé si llegó ya. Algunas de las palabras de Javier Milei, un discurso estudiado, pulido, por lo que decían algunos medios capitalinos que estaban encubriendo en el búnker directamente, que era lo que estaba pasando, consensuado con sus principales dirigentes. Así que, bueno, esas son las palabras del presidente electo Javier Milei. Vuelvo a repetir, sorpresivo, y la realidad es que era previsible. Más, vuelvo a repetir, las encuestas que se estaban manejando, a mí que mucho no me gustan las encuestas, pero que se estaban manejando desde el pasado día viernes principalmente. A ver si se escrutó ya el 100%, bueno, estamos cerca. Porque hubo algunos resultados que claramente fueron determinantes. Yo creo que el de Córdoba fue justamente el más claro, porque en Córdoba logró logró el 74,05% de los votos, Sergio Massa el 25,94%. Acá tenés una de las claves de la victoria de Javier Milei. La otra clave para mí también es Santa Fe, que más allá de que no fue tan contundente como en Córdoba, acá logró el 62,86%.
82% de los votos, Sergio Massa el 37,17%, para tener algún tipo de esperanza. Sergio Massa, Unión por la Patria, porque también, a ver, no es solamente Sergio Massa que perdió acá, sino el oficialismo en su conjunto. Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, los gobernadores del interior, en Tucumán perdió Sergio Massa, también ganó Javier Milei. Acá para tener algún tipo de chance, en Santa Fe tenía que pasar el 40% de los votos, algo que no logró. Pero yo creo, y esto creo que va a ser una cuestión del análisis de mañana, que la clave estuvo en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque todos los analistas descontaban, y me incluyo también, yo pensé claramente que en la provincia de Buenos Aires Sergio Massa iba a lograr un porcentaje muchísimo más alto del que logró. Logró el 50,77% de los votos, poco más de 1,5 puntos de lo que logró Javier Milei, 49,22%, y acá es donde empieza a estar tal vez la gran diferencia, que vuelvo a repetir, más allá de que la mayoría de las encuestas lo daban como ganador a Javier Milei, la diferencia no fue lo holgada que se necesitaba. Bueno, ya está escrutado el 99,31% de las mesas en la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa tiene el 50,73%, disminuyó, y aumentó Javier Milei, 49,26%. Sergio Massa logró 4.916.984 votos, Javier Milei 4.774.055 votos. Una diferencia de 150.000 votos a favor de Sergio Massa, aproximadamente. Bueno, acá es donde se empieza a entender por qué la diferencia entre Javier Milei y Sergio Massa fue tan grande. Más de 11 puntos de diferencia le sacó Javier Milei al diputado nacional Javier Milei a Sergio Massa a nivel nacional. Bueno, 1,5 puntos de diferencia le hizo nada más Sergio Massa a Javier Milei, y acá es donde empezás a entender por qué fue tan aplastante la victoria, porque podemos hablar ya de una victoria aplastante. Reitero, las encuestas lo daban entre 3, 4, 5 puntos arriba a Javier Milei, por encima de Sergio Massa. Bueno, en la provincia de Buenos Aires el resultado claramente no fue todo lo bueno que se esperaba. En la primera sección electoral los resultados fueron parecidos, que incluye Moreno, General Rodríguez, Luján, Merlo. Sergio Massa logró el 50,73% de los votos, el 49,26% Javier Milei. Muy parecido a lo que pasó finalmente a nivel provincial en su conjunto, en la primera sección electoral, que nos atañe a nosotros. ¿Qué pasó en Moreno? Bueno, en Moreno, donde se hablaba de una diferencia arriba del 70%, o era lo que se presumía desde el oficialismo, no llegó al 60%, el 59,41% de los votos logró Sergio Massa, muy parecido a lo que había logrado la intendenta municipal el pasado 22 de octubre, muy parecido. Y lo que queda claro es que Javier Milei logró aglutinar gran parte del voto de la oposición. Se llevó no solamente los votos libertarios, evidentemente también los votos de Juntos por el Cambio y algún indeciso más, para lograr el 40,58% de los votos. ¿Cuáles son los resultados ahora? Porque ya está escrutado el 99,42% de los votos en Moreno. Cuando armamos esa placa estaba el 97,01%, más de 2 puntos escrutados más. Solamente quedan 6 mesas sin escrutar en Moreno. Sergio Massa tiene el 59,50% de los votos, aumentó un poquito, disminuyó un poco Javier Milei, 40,49%. Sergio Massa logró 158.839 votos en Moreno,
108.116 votos para el líder libertario, poco más de 19 puntos. Vuelvo a repetir, acá se hablaba, se apuntaba a una diferencia muchísimo más holgada. Por lo menos 10 puntos más Sergio Massa, 10 puntos menos Javier Milei. El voto en blanco fue bajísimo también, el 1,83%. Hubo una participación en Moreno del 75,96%. Y los afirmativos fueron 260.955 votos. Si no me equivoco, la participación fue más alta que en las generales. Así que en Moreno fue ganador Sergio Massa, pero no por el margen que se especulaba. Vamos a General Rodríguez. En General Rodríguez ya está escrutado el 100%. Estos son datos del 100%. Más de 5 puntos de diferencia le sacó Sergio Massa a Javier Milei. A ver, lo que queda claro es que el intendente Mauro García logró un número similar en las generales. 52,59% para Sergio Massa, 34.720 votos. Javier Milei logró 47,40% de los votos, 31.299 votos. Estamos hablando, reitero, de una diferencia de poco más de 5 puntos a favor de el ministro de Economía, por lo menos hasta hoy ministro de Economía de la Nación, porque en el discurso Sergio Massa ya prácticamente se dio por retirado. Solamente hubo un 1,55% de los votos en blanco, más bajo que en Moreno, y una participación del 72,87%, aquí estoy viendo las anotaciones, más baja participación que en Moreno. En Moreno fue el 75, casi 76% de participación. En General Rodríguez el 72, casi 73%. Estos son los resultados entonces a nivel local, tanto de Moreno como de General Rodríguez. Vamos a ver ahora algunas cuestiones que tienen que ver cómo se van a ir acomodando. Ahí vamos a compartir algunas imágenes de lo que fue hoy la jornada de votación, mientras les voy contando algunas cuestiones. Muy poco para reportar realmente, una jornada que se desarrolló en su gran mayoría con tranquilidad. Ahora voy a estar contando algunos bemoles, pero no trascendentales, pero que pueden llegar a modificar algún porcentaje de la votación. Ahora voy a contar por qué. Ahora empieza a jugarse algunas otras cuestiones a nivel provincial y a nivel municipal, a niveles municipales. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo se van acomodando algunos de los dirigentes que estaban reportando a nivel nacional y se acomodan en la provincia de Buenos Aires, que va a seguir gobernada por Axel Kicillof, el electo gobernador el pasado 22 de octubre. Lo que se caracterizó, y esto lo decía esta semana que pasó en el noticiero, le decía que quedó claro en este último tramo, y sobre todo más evidente en este último tramo, año y medio de la gestión de Alberto Fernández, que se hizo muy bonaerense, muy porteño el gobierno nacional. Yo les contaba y les decía, creo que fue el miércoles o el martes o el miércoles, que si Sergio Massa finalmente era electo presidente, se iba a imponer la voluntad de el conurbano bonaerense, principalmente, sobre la voluntad del resto de la provincia. Hoy se lo decía temprano a un amigo, le digo, a ver, explicarle a un cordobés o a un santafesino, con un ejemplo burdo si se quiere, por qué ellos tienen que pagar el boleto del colectivo
entre 150 y 180 pesos, y en la provincia de Buenos Aires sale 60. Y esto tiene que ver con los subsidios, está bien. La provincia de Buenos Aires está concentrado, si no me equivoco, el 40% de la población del país. Habría que ir con los datos más certeros. Bueno, el martes se conocen los datos finales del censo. Digo, pero si vos le decís a un santafesino o a un cordobés, che, bueno, hay que votarlo a Massa, ¿con qué argumento se lo decís? Con este ejemplo burdo, sencillo, que le estoy contando. Ellos pagan un boleto sin subsidio y lo hacen religiosamente, cuando en la provincia de Buenos Aires claramente el boleto está subsidiado. Digo, esto es un ejemplo, digo, desde el punto de vista del convencimiento hacia a la gente que vos tenías que convencer. Por eso era lo que les decía, se necesitaba que el oficialismo lograra resultados holgados en los distritos del conurbano bonaerense para que Sergio Massa llegara con chances hasta las 21 horas de este domingo. No pasó eso. Lo que mostrábamos como placa en la provincia de Buenos Aires, 1,5 puntos de diferencia a favor de Sergio Massa, fue exiguo, e hizo que lo que pasó en el interior del país, mostrábamos, o les contaba recién, lo de Córdoba, 74%, 26% Sergio Massa, o Santa Fe, 60-40, redondeando, ¿no? Poco más del 60 para Javier Milei, poco menos del 40 para Sergio Massa, me parece 62-37, pero bueno, pero para ir redondeando, ¿no? Hizo que no hubiera diferencia, y que en la provincia de Buenos Aires, y que claramente haya más de 11 puntos de diferencia entre Javier Milei y Sergio Massa. ¿Cómo se van a acomodar ahora los distritos? ¿Por qué? Porque, a ver, hay un problema histórico que tiene la provincia de Buenos Aires, y que en estos 4 años quedó escondido bajo una alfombra, que es la coparticipación federal. A ver, la provincia de Buenos Aires produce el 40% de lo que produce la República Argentina, y recibe de coparticipación, o recibía de coparticipación, porque esto ahora voy a explicar qué era lo que pasó con los aportes del Tesoro Nacional, recibí de coparticipación, según la ley de coparticipación federal, 22-23 puntos porcentuales. No sé cómo quedó el último ajuste, que fue un ajuste chiquito que hicieron. Por lo tanto, no alcanza para administrar los gastos e inversiones de la provincia de Buenos Aires con lo que se recibe de coparticipación directamente. Que era como había, y acá está nuevamente lo que les contaba en el noticiero de esta semana, el centralismo porteño versus el federalismo. Mirá qué paradojas, ¿no? Un candidato libertario, liberal libertario, como se definió él, lo estoy tomando como un ejemplo para hablar de federalismo. ¿Por qué? Porque en detrimento de la distribución de recursos hacia las distintas provincias, Buenos Aires recibía fondos a través de aportes del Tesoro Nacional, ATN es la denominación, que son remitidos de manera discrecional por parte del gobierno nacional hacia la provincia de Buenos Aires. Esto permitió que, y esto hay que reconocerlo, digo, y de hecho lo reconoció el electorado bonaerense cuando emitió el voto el pasado 22 de octubre, fue invertido a conciencia. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esos aportes del Tesoro Nacional? Es el gran interrogante, porque
Javier Milei, por eso arrancamos un poquito más tarde, esto quería escuchar a Javier Milei lo que dijera, no habló de la motosierra, de los recortes, no habló de los recortes de subsidios, no habló de recortes de los planes sociales. Recordemos una cuestión también, ¿no? Que durante la gestión de Mauricio Macri, los planes sociales crecieron, no disminuyeron. Y esto también hay que remitirse a los datos de ejecución económica. Bueno, ¿qué va a pasar? Gran interrogante, gran con los fondos que giraba Nación a provincia de Buenos Aires para que sean utilizados de manera discrecional. Lo que queda claro, y creo que, hablando de cuestiones políticas, no de cuestiones económicas, de cuestiones políticas, que ahora se va a tener que empezar a ver la capacidad política de cada intendente en la relación con la gobernación y con la nación. A ver, ya tenemos un antecedente aquí, que fue la gestión de Walter Festa, del año 2015 al 2019. No tenemos que olvidarnos que Festa, cuando ganó, creo que habían sido las primarias, antes de ir a las generales, ya habían aparecido carteles, y esto ahí tenemos que ir a la memoria, ¿no? El Moreno diciendo, bueno, Walter Festa, gobernador 2019, ¿se acuerdan de esto? Bueno, y después la terminó chocando Walter Festa a la gobernación porque había pirotecnia muy pesada por parte de Festa hacia el gobierno de María Eugenia Vidal, lo que hizo que hubiera diferencias insalvables. Luego, la tragedia, la explosión de la Escuela 49, la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, hizo que ya cualquier tipo de puente que se podía llegar a tener de relación desaparecieron. Bueno, ahora vamos a tener que ver, y esto lo hemos dicho un montón de veces, la manera de hacer política de Mariel Fernández, prácticamente chocando todo lo que se le ponía adelante, ahora va a tener que empezar a mostrar algunas cuestiones de ductibilidad que no sé si están acostumbrados. Así que comienza un nuevo proceso donde la política, el acuerdo, las negociaciones, los objetivos en común y las mismas disidencias van a tener que ser dialogadas, salvadas en una mesa de negociación. Ahora vamos a ver esto. General Rodríguez, si hay algo que se caracterizó por lo menos en los últimos 3 mandatos, el de Juan Pablo Anguileri, el de Darío Cubar y el Mauro García, reelecto el pasado 22 de octubre. A ver, estoy hablando, por ejemplo, de Juan Pablo Anguileri, Frente de Todos, Darío Cubar, Juntos por el Cambio, y que intentó volver a ser intendente el pasado 22 de octubre y fue vencido por Mauro García, y Mauro García de Frente de Todos, Unión por la Patria, siempre se caracterizaron por tener más manejo político. Tal es así que hay negociaciones constantes, porque hasta el 10 de diciembre el Consejo Deliberante del General Rodríguez está a mano de la oposición, y a ver, hay una convivencia democrática. Más allá de que hay también discusiones, pirotecnia entre los distintos espacios, digo, hay acuerdos que se alcanzan priorizando los intereses de la comunidad de General Rodríguez. En Moreno eso no se ve. Vamos a ver cómo se va a encarar esta etapa, porque Moreno tiene varias obras paralizadas. María Rosa me decía esta semana que vio movimientos
María Rosa fue, o alguien, perdón, dice el nombre de María Rosa, y por ahí no fue María Rosa Álvarez, fue alguna otra persona, que me contó que había movimientos en el polideportivo de Cuartel Quinto, como que el municipio había ingresado, no sé si hacer alguna obra o algo por el estilo, cuando está en diferencias con Dipronor, esta empresa contratista que se retiró, que tenía 3 obras importantes, 4 en realidad, obras importantes aquí en Moreno. Una es el polideportivo de Cuartel Quinto, que está sobre Ruta 24, el otro el Parque Argentino, donde estaba la Feria de las Flores, sobre Ruta 23, el otro el polo educativo, el denominado polo educativo, en el terreno en disputa entre la Universidad Nacional de Moreno y la municipalidad, donde la universidad reclama la propiedad, el municipio hace lo mismo y está en una instancia judicial. Allí Dipronor había ganado la licitación, había tenido un anticipo de obra de 87 millones de pesos que aún no fueron devueltos. Todo eso financiado, salvo el polo educativo, todo lo demás financiado por Naciones. Y la obra de la avenida Caveri en Trujillo. Estamos hablando de 3 obras financiadas por Nación: el polideportivo Cuartel Quinto, paralizado y en conflicto, entiendo que ya a punto de entrar en el área judicial; el Parque Argentino, donde estaba la Feria de las Flores, y la avenida Caveri, que no sé si finalmente está terminada, faltaban algunas cuestiones, todavía a manos de Dipronor. ¿Va a seguir ese financiamiento? Es la gran pregunta. Porque, como decíamos, tanto el polo educativo, que está en conflicto, pero eso me parece que fue Fondo Educativo, que gira a la provincia de Buenos Aires de manera descentralizada el municipio, pero el polideportivo, fondos nacionales, el Parque Argentino, fondos nacionales, la Ruta 24, ¿se va a terminar de una vez por todas la Ruta 24? Que nosotros anduvimos hace 10 días atrás por esa zona, igual que Ruta 25, y la obra está paralizada. ¿Qué van a pasar con esas obras? Bueno, a partir de allí es donde se tienen que empezar a ver la muñeca política para llevar adelante las negociaciones para encarar esto. Esto estamos hablando de cuestiones que están vinculadas a la política, a la obra pública y demás. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la economía? Y a mí es un aspecto que particularmente me preocupa mucho. Esto que habló de los mercados libres, para mí me resulta muy preocupante, porque claramente, y esto hay ejemplos que podemos dar concretos con la producción de alimentos, son pocos los productores, son los que manejan el mercado, casi un oligopolio, y si el Estado no interviene para que esos productos tengan precios al alcance de los argentinos, va a ser imposible comprarlos. Digo, tiene que intervenir el Estado claramente en la conformación de los precios. Para eso sirven las retenciones. Si vos tenés, para hacer un ejemplo burdo, una producción de trigo con un altísimo valor en el mercado internacional, y a vos te conviene exportarlo y no dejar ni un grano de trigo en la República Argentina porque lo vendés a un cuarto de su precio, vas a exportar todo. ¿Y qué pasa con el pan de los argentinos? Para eso sirven las exportaciones. Digo, a mí me preocupa muchísimo, lo hablamos en la semana, las cuestiones económicas. A ver, claramente, y también lo dije en la semana, Sergio Massa no era garantía absolutamente de nada. Pero, digamos, mantenía una postura, digamos, más contenida desde la estructura del peronismo. Ahora bien, si lo único que habló, o por lo menos lo poco que anoté en materia económica, habló de mercados libres. Y a mí este tipo de cuestiones me resulta con muchísimo ruido. Muchísimo ruido. Ah, otro tema, mirá, me estaba olvidando. ¿Qué va a pasar con la cárcel de Cuartel Quinto? No pasé en los últimos 2 meses allí por el barrio El Vergel, donde se estaba construyendo la alcaldía y donde se estaba construyendo la cárcel. La última vez que había pasado, la alcaldía estaba paralizada, la cárcel avanzaba, eran 2 empresas distintas. La empresa de
alcaldía estaba avanzando, perdón, la cárcel estaba avanzando, la alcaldía estaba totalmente paralizada. ¿Qué va a pasar con esa obra? Pero bueno, son cuestiones que vamos a ir viendo en los próximos días, cuando ya empiece a haber algún tipo de reuniones, acuerdos a nivel ministerial y de sucesión. Pero por lo pronto, ahora empieza otra etapa a nivel provincial y a niveles municipales. Cómo se empiezan a acomodar y cómo empiezan a negociar algunas obras que están ralentizadas, ahí está, o paralizadas, principalmente en Moreno. Reitero, Ruta 24, Ruta 25, la cárcel, la alcaldía, el polideportivo de Cuartel Quinto, el Parque Argentino. Bueno, todo eso son cuestiones que hay que ver cómo se continúa. Por eso digo, a ver, no es solamente un análisis que podemos hacer desde la victoria aplastante, no prevista por ninguna encuesta, en lo holgada, a eso me refiero, de Javier Milei sobre Sergio Massa, sino qué va a pasar a nivel provincial y qué va a pasar a nivel local. Reitero, claramente había un impulso de la candidatura de Sergio Massa, principalmente desde la provincia de Buenos Aires. No se lograron los resultados holgados que se esperaban, y la victoria a nivel nacional de Javier Milei fue aplastante, podríamos decir. Si lo analizamos desde el punto de vista de lo que se hablaba el miércoles, jueves con las encuestas, sí. Bueno, comienza otra etapa, donde evidentemente Santa Fe y Córdoba van a hacer valer la importancia en la victoria en detrimento de la provincia de Buenos Aires, que queda con una conducción del kirchnerismo principalmente, de uno de los alfiles del kirchnerismo, que es el gobernador Axel Kicillof. ¿Qué va a pasar con aquellos que pertenecían a la estructura de Sergio Massa, del Frente Renovador? Porque también, porque pasó casi desapercibido, no hay que olvidarse que Malena Galmarini perdió las PASO frente al actual intendente de Tigre, que se me fue el nombre, y no tienen espacio como para resguardar ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la Cámara de Diputados? Más allá que, si los números y la memoria no me falla, el peronismo en sus distintas vertientes, incluida el kirchnerismo, tiene 110 diputados. Creo que la Libertad Avanza, a ver si lo tengo anotado en algún lado, tiene 40. Y no lo tengo anotado en ningún lado. No. Y creo que unos 60 tiene Juntos por el Cambio, de los cuales un tercio son del Pro Puros. A ver si lo tengo anotado en algún lado. 90 tiene Juntos por el Cambio, la alianza en su total, de los cuales un tercio aproximadamente son Pro Puros. Bueno, evidentemente se va a negociar fuertemente en la Cámara de Diputados para que el peronismo siga teniendo el control. Bueno, a ver, van a ser etapas, se viene una etapa claramente de muchísimas negociaciones, a nivel nacional, provincial y municipal. Algunas perlitas, a ver, y esto yo creo por alguna resolución que se conoció hoy de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, en sintonía con
la Cámara Nacional Electoral, porque nos llegaron un par de denuncias, una decena, poner aproximadamente, principalmente de Moreno. En General Rodríguez no me llegaron, no digo que no, pero posiblemente haya sido mucho menor, de la aparición de boletas de La Libertad Avanza de las PASO. Estaban las de las generales, porque hoy sí me mandaron de las generales que estaban entregando cerca del ingreso de Catonas de La Libertad Avanza, algunas boletas de las generales del 22 de octubre, estaban habilitadas por la Cámara Electoral, se podía votar con la boleta del 22 de octubre. Después se podía votar con dos modelos de boleta de La Libertad Avanza, uno que decía candidato a presidente y candidato a vicepresidente, y otra que decía candidato a presidente /A, candidato a vicepresidenta /A. Bueno, con esos tres modelos se podía votar. ¿Qué va a pasar con las de las PASO? Porque hubo una resolución, vuelvo a repetir, todavía muy elíptica por parte de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, de que se tiene que, más allá de con qué elemento se votó, salvo que haya sido una foto, ¿no? Una foto solita, digamos, con qué boleta se votó, tiene que primar la voluntad del elector. Y si ese elector votó con una boleta encima no tuvo interna La Libertad Avanza, queda claro, de La Libertad Avanza de las PASO, yo creo que la diferencia va a ser más holgada. ¿Por qué digo esto? Hubo una mesa en un establecimiento educativo en Moreno que los datos del escrutinio fueron 123 votos para Unión por la Patria, 123 votos para Unión por la Patria y 111 para La Libertad Avanza. Pero hubo 11 votos recurridos porque esos 11 votos de La Libertad Avanza estaban con la boleta de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por lo tanto, si la Junta Electoral en las próximas horas saca alguna resolución cuando se haga el escrutinio definitivo de que esas boletas, haciendo primar la voluntad de el elector de votar a La Libertad Avanza, estamos hablando de casi un empate técnico en muchas mesas de Moreno. Estaríamos hablando de, en esta mesa en particular, 123 votos para Unión por la Patria, 122 para La Libertad Avanza. Lo que haría que la diferencia sea mucho más holgada a nivel nacional, se achique sensiblemente, y no sé si no estaríamos hablando de un empate técnico. Tanto se habló de empate técnico esta última semana, pero sí un empate técnico en la provincia de Buenos Aires y una señal de alarma para los oficialismos vernáculos. Esa es una de las cuestiones que nos vinieron planteando una decena de mensajes aproximadamente, diciéndonos que se encontraron con boletas de La Libertad Avanza, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias dentro de algunos establecimientos educativos, dentro de algunos cuartos oscuros. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces con la Junta Electoral y qué definición final toma. Esa es una cuestión. También nos mandaron mensaje algún extranjero enojado porque me decían, che, no abrieron la escuela para que votemos nosotros. Claro, y nosotros le decíamos, no, lo que pasa es que los extranjeros no votan para presidente, sí votan para intendente, sí votan para gobernador, pero no diputados, senadores y presidente. Por eso no habilitaron hoy las escuelas donde votaban los extranjeros. Alguna de las pequeñas perlitas, no hubo mucho, porque la mayoría de los establecimientos educativos me hablaron de alguna rispidez en la escuela número 1 de Moreno, y no recuerdo qué más, sobre todo al inicio de la elección, pero después jornadas absolutamente tranquilas. Esta es la situación entonces
de lo que pasó. Acá María Rosa Álvarez dice, hola, vi que estaban haciendo una cancha de hockey. Había sido vos, María Rosa, ahí en el Polideportivo Cuartel Quinto. Claudia Moure, bueno, ellos le dan el poder a la derecha porque no se conforman con trabajar y cobrar lo que les corresponde o actuar legalmente. Bueno, a ver, claramente. Digo, esto también es una cuestión de análisis. ¿Qué hizo este gobierno, que ya está en retirada, para mejorarle la calidad de vida a la gente? Y acá es donde entran los que se denominan los outsider de la política. Porque claramente la política no resolvió los problemas. Más allá de lo discursivo y lo que te quieran pintar como bonito, no resolvió los problemas. Digo, mis cuestiones yo ya las puse de manifiesto. A mí me preocupa mucho la cuestión económica, ya lo venía diciendo desde hace varios meses, antes de las primarias. Claramente la economía argentina tiene las variables macro y microeconómicas totalmente desbocadas, incontrolables, y que inexorablemente en el 2024 va a haber ajuste. Ahora bien, a mí me preocupa esta cuestión, principalmente esta frase de Javier Milei en el discurso, cuando habló del comercio libre, los mercados libres. A mí me preocupa mucho eso. Yo lo reitero, lo que digo siempre, yo soy un defensor de la intervención del Estado en la vida cotidiana, pero no un Estado bobo, no un Estado más chico, un Estado eficiente y eficaz. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a partir del 10 de diciembre, qué es lo que se va a conocer en las próximas horas. Claramente no se habló de dolarización en el discurso de Javier Milei. Hay que ver cómo se acomodan los tantos en esta cuestión que les contaba de la política vernácula, local, la provincial y la nacional, que ahora no van a estar alineados. ¿Qué va a pasar en un distrito donde la intendenta municipal, y acá es donde se va a empezar a ver el discurso, y por eso todavía no llegó el presupuesto al Consejo Deliberante, porque muchas de las obras que se anuncian son con fondos nacionales o provinciales? También hay una cuestión, la intendenta habla de un récord de recaudación. La verdad que a mí no me quedó nunca demasiado claro cómo se pasó de un menos de un 25% de recaudación a nivel local en la gestión de Festa a un 77%, creo que dijo Mariel Fernández en uno de los discursos. La verdad que no me queda claro cómo hicieron para aumentar tanto la recaudación. Pero bueno, son datos que vamos a conocer ahora cuando llegue el presupuesto. Va a ser evidentemente un presupuesto tanto en Moreno como en General Rodríguez. Bueno, en General Rodríguez, reitero, el presupuesto generalmente es equilibrado. Y pasa sin grandes complicaciones el Consejo Deliberante, donde también va a haber representación de la Libertad Alianza, de la Libertad Avanza el próximo 10 de diciembre. Los concejales que asumen el próximo 10 de diciembre en General Rodríguez son 10, son 20 en total. Son 5 del Frente de Todos, con la reelección de Mauro García, 3 de Juntos por el Cambio, el liderazgo de Darío Cúbar, y 2 de la Libertad Avanza. En Moreno, sobre 12 concejales que se renuevan, 7 son del Frente de Todos, 3 de la Libertad Avanza y 2 de Juntos por el Cambio. Vamos a ver cómo se alinean también las distintas fuerzas internas del oficialismo, porque ya se empieza a jugar otro partido a nivel político, que es generalmente los partidos que menos le interesa a la gente, pero en los que más se enfrasca la clase política. Para ellos son los más interesantes, para la comunidad en general los menos trascendentes. Pero bueno, a mí me preocupa, reitero, la cuestión económica principalmente. Quiero conocer los lineamientos y hacia dónde vamos. Esa frase de que vamos a volver a ser la Argentina del siglo XIX,
No, me hizo mucho ruido. Pero bueno, algunas cuestiones para ir analizando. Para ir cerrando, entonces, reiteremos entonces lo que fue General Rodríguez. Ganó Sergio Massa, poco sirve, claramente, con el 52,59% de los votos, Javier Milei el 47,40%. En Moreno, con esta cuestión que les contaba recién de las boletas, Sergio Massa 59,41%, Javier Milei 40,58%. En provincia de Buenos Aires, reitero la sorpresa, no tan holgado, nada holgada la victoria de Sergio Massa, 50,77% contra el 49,22%. Acá tenés una de las razones de la holgada victoria de Javier Milei a nivel nacional, más de 11 puntos de diferencia sobre la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi. Ahí les contamos entonces qué fue lo que pasó, tanto en Moreno como en General Rodríguez, un somero análisis de lo que va a ser la política local de cara y provincial de cara al 10 de diciembre, cómo se van a ir acomodando algunas cuestiones. No hubo búnker a nivel local del Frente de Todos. Sí sé que en General Rodríguez hubo una pequeña reunión, pero no tampoco demasiado trascendental. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se van acomodando algunos jugadores entonces de cara a el 10 de diciembre. La asunción de Mariel Fernández en Moreno, la reasunción de Mariel Fernández en Moreno, la reasunción de Mauro García en General Rodríguez, la reasunción de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y la presidencia de Javier Milei se definió como un presidente liberal, libertario, el 10 de diciembre reemplazando a Alberto Fernández. ¿Cómo se va a dar la transición en las distintas áreas y principalmente económica? ¿Qué va a pasar con las obras paralizadas en Moreno? ¿Qué va a pasar con los aportes del Tesoro Nacional a la provincia de Buenos Aires? ¿Qué va a pasar con los dirigentes del gobierno nacional que tienen raíz bonaerense? Bueno, hay un montón de cuestiones que seguramente vamos a ir desandando en los próximos días. Así que queríamos compartir este programa especial. Digo, quería esperar, por eso yo le decía el viernes que lo íbamos a hacer a las 9 de la noche. Bueno, se atrasó lo de... En realidad, digamos, se conocieron rápidamente los resultados. Habló Sergio Massa primero antes de conocerse los resultados, reconoció la derrota. Y se demoró Javier Milei. Si no lo hubiésemos hecho antes, porque quería escuchar también lo que iba a decir y lo que dijo Javier Milei. Así que nos vamos a despedir. Bueno, hay varios mensajes. Luca Palacio, la campaña del miedo no funcionó. Pamela Melián, vamos Milei. Bueno, Norma López, dura. Carlos Alberto Rinaldi, Massa pidió licencia hasta que el gobierno termine el mandato. Pero es diputado nacional. Si renuncia o pide licencia al Ministerio de Economía, asumiría su banca. Bueno, se dio casi jubilado, por lo que escuché, acompañado por Malena Galmarini, Axel Kicillof, Agustín Rossi y otros dirigentes que no tengo en la memoria ahora quién más estaba arriba del escenario. Se dio casi jubilado Sergio Massa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Decía un dirigente que en la política nadie se jubila. Bueno, nada. Nos vamos a despedir, nos vamos a reencontrar el martes. Mañana no vamos a hacer el noticiero, ya lo había anticipado. Nos vamos a tomar el día de mañana para terminar algunas cuestiones que nos quedaban pendientes. El día martes entonces volvemos con muchísima más información, pero era información que quería que la compartiéramos, que analizáramos al menos someramente de lo que pasó a nivel local Moreno, a nivel local General Rodríguez, provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Balotage 2023, la comunidad, el pueblo argentino acompañó a Javier Milei para ser el próximo presidente de la nación a partir del 10 de diciembre. Nos despedimos entonces, nos vamos a reencontrar el martes a las 21 horas en Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Que pasen una excelente noche, viva la democracia, salud democrática y nos encontramos el martes. Chau.